Hay un punto en las ventas que define a quien avanza con naturalidad y a quien lucha contra cada interacción: la capacidad de influir sin esfuerzo. Los vendedores promedios se enfocan en técnicas visibles, pero los que lideran el mercado trabajan en un nivel más profundo, dominan la psicología, entienden los ritmos internos de una conversación y aplican principios que reorganizan la mente del cliente sin imponer presión. Esa es la esencia de los 12 secretos que venden sin esfuerzo: psicología, persuasión y neurolenguaje real, un marco que transforma la forma de comunicarte, de escuchar y de mover al cliente hacia decisiones sólidas. Hoy vamos a recorrer esos principios desde la perspectiva de un profesional que busca precisión, no trucos, claridad, no fuerza, dirección, no manipulación. Estás en Audiolibros, el espacio donde elevas tu estándar mental y tu presencia profesional para vender desde estructura interna y dominio psicológico. Aquí no vienes a buscar motivación, sino a comprender con exactitud cómo funciona la toma de decisiones en una conversación real. Si desde estos primeros minutos percibes que este contenido refina tu criterio comercial, puedes seguir este canal. Allí encontrarás material técnico que complementará lo que vas a aprender hoy y te permitirá convertir estas ideas en práctica diaria. Cuando hablamos de ventas sin esfuerzo, no hablamos de bajar el nivel ni de suavizar la comunicación. Hablamos de cambiar la fuente desde la que operas. El vendedor que depende de argumentos siempre llega tarde. El que domina la psicología llega antes. El cliente responde a señales internas que no pasan por la lógica. Una pausa bien colocada, un tono sin tensión, una respuesta sin prisa, una percepción de autoridad que no necesita ser nombrada. Esas señales crean un marco mental. Y cuando el marco está bien establecido, todo lo que dices después adquiere peso. El primer secreto nace ahí. El marco de superioridad callada no tiene que ver con arrogancia ni con querer sobresalir. Se trata de proyectar un nivel de control interno que ordena la conversación sin forzarla. El cliente percibe esa estabilidad en microdetalles. ¿Cómo sostienes el ritmo? ¿Cómo respondes sin acelerarte? ¿Cómo no corres a llenar silencios ni a demostrar conocimiento? La superioridad callada es un posicionamiento psicológico que indica que tú marcas la dirección, no porque lo declares, sino porque tu comportamiento lo confirma. En una llamada profesional, un cliente puede medir ese nivel en los primeros 10 segundos. Si tu voz tiene firmeza estable, si tu tempo es constante, si tus palabras no muestran necesidad. Y cuando esa superioridad está presente, el cliente deja de competir por el control y empieza a seguir tu cadencia. Ese marco abre el camino al segundo principio: detectar lo que el cliente necesita antes de que lo verbalice. No se trata de adivinación, sino de lectura predictiva. Cada cliente deja pistas en su ritmo, en su forma de preguntar, en la velocidad con la que responde. Un cliente que pide demasiados detalles rara vez busca información, busca certidumbre. Uno que hace pausas largas no duda del producto, duda de sí mismo. Uno que compara opciones no está evaluando precios, está evaluando riesgos. Cuando desarrollas la capacidad de interpretar estos patrones sin necesidad de confirmación explícita, el cliente percibe que estás sintonizado con su proceso interno. Esa sensación de ser comprendido antes de hablar reduce su defensividad y acelera la confianza. Dentro de esa lectura aparece el tercer elemento: la frase de control emocional. No se trata de una frase prefabricada ni de lenguaje manipulado. Se trata de una forma de modular la tensión del cliente cuando empieza a elevarse. En momentos donde un cliente muestra resistencia, una respuesta demasiado lógica puede aumentar la fricción. Pero una frase corta, firme y neutral puede restablecer el equilibrio. En una conversación profesional, cuando un cliente se tensa al hablar de precio, decir algo como: «Vamos paso a paso, quiero asegurarme de que tengas claridad antes de avanzar». No busca convencer, busca estabilizar. Esa estabilidad detiene la escalada emocional y vuelve a poner la conversación en un terreno donde es posible avanzar con objetividad. Esa objetividad depende directamente del ritmo de conversación. Y aquí entra el cuarto principio: el tempo emocional que vende. Muchos vendedores creen que vender es responder rápido y mantener energía alta. Los profesionales entienden que el ritmo es una herramienta psicológica.
Una pausa bien colocada puede generar más claridad que un minuto de argumentación. Un silencio breve después de una pregunta puede invitar al cliente a reflexionar sin sentir presión. Un tono más lento en momentos de tensión reduce la ansiedad del cliente y facilita que procese la información. Un ritmo más firme en momentos de decisión da estructura. La venta efectiva no tiene un ritmo fijo. Se adapta al estado interno del cliente para guiarlo sin que lo perciba como empuje. En esa guía aparece el quinto secreto, el anclaje de valor oculto. Este anclaje ocurre cuando el cliente empieza a asociar tu presencia con la solución antes de que presentes la oferta completa. No es un discurso, es una sensación de claridad progresiva. Cuando tus preguntas ordenan el pensamiento del cliente, cuando tu explicación simplifica lo complejo y cuando tu estabilidad baja el ruido mental del cliente, él empieza a sentir que contigo encuentra dirección. Esa sensación crea valor antes de hablar de valor. Y cuando el valor está instalado, la conversación entra en terreno sólido. Ahora el cliente no evalúa tu producto. Evalúa lo que su vida se vería siendo acompañado por alguien que comunica con tu nivel de estructura. En ese punto, la conversación está lista para revelar lo que realmente mueve al cliente. Aquí entra el sexto principio, la pregunta que cambia la venta. Es una pregunta que obliga al cliente a dejar de repetir razones superficiales y a exponer el motivo central que lo trajo hasta aquí. No es emocional ni dramática, es directa y profesional. En una interacción real, la pregunta puede aparecer en forma de precisión. ¿Qué es lo que realmente quieres resolver con esta decisión? Esa pregunta, hecha desde calma y sin intención de presionar, obliga al cliente a reorganizar su pensamiento. Y cuando verbaliza su motivo real, se compromete con él. Ese compromiso interno desacredita muchas de sus propias excusas. No porque lo hayas persuadido, sino porque lo ayudaste a ver su propia intención con claridad. Voy a dejar esta primera fase aquí, antes de entrar en un punto crítico del proceso comercial. Cómo sostener seguridad cuando el cliente duda y cómo convertir esa seguridad en un avance natural sin empujar. Si este contenido te está entregando claridad técnica y profesional, puedes seguir este canal. Ahí tienes herramientas que fortalecen tu capacidad de operar con una psicología comercial precisa, moderna y sin desgaste emocional. Lo que viene ahora profundizará en la dinámica interna del cliente cuando se acerca al momento de decidir. Cuando un cliente expresa duda, muchos vendedores cometen el error de responder con más información. Pero la duda no se resuelve con datos, se resuelve con estabilidad. Aquí aparece el séptimo secreto, la transferencia de seguridad. La mente humana se regula de manera social. El cliente ajusta su estado interno observando el tuyo. Si tu tono se mantiene sereno, si tu respiración no cambia, si tus respuestas no muestran tensión, el cliente percibe que su incertidumbre no te mueve. Y cuando percibe eso, empieza a confiar en que la decisión puede sostenerse. La seguridad no se transmite con palabras, sino con consistencia interna. Si el cliente se desestabiliza y tú permaneces firme, su mente toma tu estado como referencia. Esa referencia prepara el terreno para un fenómeno que ocurre en conversaciones profesionales de alto nivel, la alineación progresiva. Es el octavo principio. La alineación no se crea con grandes afirmaciones ni discursos largos, surge de microacuerdos psicológicos que el cliente hace a lo largo de la conversación. Son asentimientos internos. Son frases donde confirma pequeños puntos que no percibe como compromiso. Cada vez que dice, sí, eso tiene sentido, o correcto, o entiendo, está avanzando un paso. Tú no lo empujas. Él se mueve porque el marco que construiste hace que avanzar parezca natural. La venta no se define en el cierre, sino en la cantidad de micromovimientos que logras consolidar antes de llegar a él. Esa dinámica reduce resistencias incluso antes de que el cliente formule objeciones. Aquí aparece el noveno principio, desactivar objeciones antes de que surjan. Un vendedor promedio espera la objeción para reaccionar. Un profesional la neutraliza de forma preventiva. Si un cliente empieza a hacer preguntas que suelen indicar preocupación por el riesgo, puedes introducir una aclaración precisa. Quiero que tengas claridad sobre cómo funciona este proceso para que no sientas que estás tomando una decisión sin estructura. Con esta frase, el cliente recibe la información que necesita antes de formular su duda. Siente que estás un paso adelante, que comprendes la trayectoria de su pensamiento.
Y cuando esa comprensión aparece, la objeción pierde fuerza sin necesidad de confrontarla. En algunos casos, la neutralización preventiva no solo evita la objeción, sino que fortalece el marco de decisión. La mente del cliente siempre evalúa dos escenarios: quedarse donde está o avanzar hacia una mejora. El 10º principio aborda justamente cómo dirigir esa comparación, el contraste emocional inteligente. No se trata de hacer una comparación exagerada entre el antes y el después, sino de mostrar con discreción la diferencia entre permanecer en el mismo punto y permitir un cambio. Sin dramatizar, puedes establecer un contraste sutil. Hasta ahora has intentado resolver esto solo, y entiendo que has avanzado, pero lo que estamos evaluando aquí es si un acompañamiento estructurado podría acelerar ese progreso y reducir el desgaste que estás viviendo. No estás presionando, estás ofreciendo contexto. Ese contexto permite que el cliente vea con más claridad la distancia entre su estado actual y lo que busca alcanzar. Cuando el contraste está claro, la conversación avanza hacia un punto crítico: la validación interna del cliente. Aquí entra el 11º principio, la prueba de consistencia. La mayoría de los clientes necesita confirmar que su decisión no es impulsiva, y esa confirmación no depende de tus argumentos, depende de su propia reflexión. En una conversación profesional, la prueba aparece en forma de pregunta: ¿qué parte de lo que hemos hablado encaja mejor con lo que quieres lograr? Esta pregunta obliga al cliente a seleccionar un elemento que él mismo aprueba. Ese acto de selección genera compromiso psicológico. El cliente no se está convenciendo, se está alineando con una decisión que ya siente coherente. Cuando la coherencia interna aparece, el cierre deja de ser una batalla. Es el momento del 12º principio: cerrar sin cerrar. El cierre sin cierre no implica manipulación ni ambigüedad. Implica presentar el siguiente paso como una consecuencia lógica de lo que el cliente ya comprende. No se pide un sí explícito, se describe una ruta. En una conversación profesional, el cierre sin cierre aparece como una transición natural. El siguiente paso es agendar una sesión de implementación para que empieces con claridad y estructura. ¿Qué día te funciona mejor? No estás pidiendo una decisión, estás ofreciendo continuidad. El cliente no siente presión, porque el camino ya está construido, solo tiene que seguirlo. Aquí es donde muchos vendedores se equivocan, creen que el cierre se define por un momento de alto impacto, pero en realidad, un cierre maduro solo es el resultado de una conversación bien llevada desde el primer minuto. Si estableciste superioridad callada, si interpretaste necesidades antes de que fueran expresadas, si regulaste emociones con precisión, si marcaste un ritmo que dio dirección, si anclaste valor sin declararlo, si revelaste la motivación real del cliente, si transferiste seguridad en momentos de duda, si generaste microavances, si desactivaste objeciones preventivamente, si mostraste contraste de manera elegante y si fortaleciste la consistencia interna del cliente, entonces el cierre es inevitable. No porque persuadiste, sino porque dirigiste con inteligencia. Antes de continuar con la siguiente etapa, quiero invitarte a hacer algo que fortalece tu crecimiento profesional sin interrupciones. Si lo que estás escuchando está refinando tu manera de vender y clarificando la psicología que hay detrás de cada decisión comercial, puedes apoyar este canal siguiéndolo. Aquí no se busca motivación pasajera, sino criterio profesional. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo estos principios se integran en una sola dinámica de conversación, cómo sostener autoridad sin rigidez, cómo comunicar sin necesidad de alta energía y cómo consolidar decisiones sin presionar. Lo que viene ahora completa el marco que te permitirá operar con un nivel de control interno que pocos vendedores conocen. Cuando integras los 12 principios en tu forma de comunicarte, algo interesante ocurre. La conversación deja de sentirse fragmentada. El cliente percibe continuidad, no saltos. El flujo se vuelve más natural. Tu presencia genera estructura sin necesidad de elevar el tono, sin recurrir a argumentos excesivos y sin asumir un rol de presión. Esta integración crea una atmósfera donde el cliente se siente guiado sin notarlo, acompañado sin depender y orientado sin sentir que debe defenderse. Esa atmósfera es el espacio donde las decisiones maduras nacen, pero para sostenerla, necesitas un nivel de precisión interna que va más allá de las técnicas. Requiere entender cómo se comporta la mente bajo presión comercial.
Cuando un cliente atraviesa el proceso de decisión, su mente alterna entre dos estados: búsqueda de información y necesidad de estabilidad. Esa alternancia no es lineal, ocurre en ciclos. Por eso un cliente puede parecer seguro en un momento y confundido al siguiente. Un vendedor inexperto interpreta esa fluctuación como falta de interés o resistencia. Un profesional entiende que la mente humana no toma decisiones en un solo movimiento, las toma en capas, y cada capa requiere una forma distinta de comunicación. En los momentos de búsqueda de información, tu papel es clarificar sin saturar. En los momentos donde el cliente pierde estabilidad, tu papel es regular sin imponer. Esa capacidad de alternar entre claridad y estabilidad es lo que diferencia a un vendedor técnico de uno realmente influyente. Esa influencia se fortalece cuando no ocultas la complejidad del proceso, pero tampoco la sobredramatizas. En ventas profesionales, la seriedad no se expresa con intensidad, sino con precisión. Si un cliente se muestra indeciso, puedes reconocer su proceso sin reforzar la duda. Una frase como: "Es normal analizarlo con calma, estamos evaluando una decisión que impacta tus resultados reales", establece legitimidad sin debilitar la dirección. El cliente siente que su proceso está siendo respetado, pero también percibe que la conversación sigue avanzando. Esta combinación de reconocimiento y guía evita que la mente del cliente se estanque en la indecisión. Dentro de esa dinámica interna, tu comportamiento es más determinante que tus palabras. En ventas, la autoridad no se construye mostrando más conocimiento, sino demostrando menos reactividad. Cada vez que el cliente presenta una inquietud y tú no te alteras, el marco de autoridad madura. La seguridad se percibe en la ausencia de prisa. El profesional que domina este nivel no necesita demostrar que sabe, necesita demostrar que controla. Y el control no se exhibe, se sostiene. Una respiración estable, una pausa después de una pregunta difícil y un tono que no cambia ante un comentario crítico comunican más autoridad que cualquier explicación sofisticada. Ese nivel de autoridad genera un efecto psicológico que transforma la conversación. El cliente deja de enfocarse en el producto y empieza a enfocarse en lo que su vida se vería al tomar esta decisión contigo. Este es uno de los efectos más potentes del anclaje de valor oculto. No explicas características, explicas dirección. No hablas de lo que tú haces. Hablas de lo que él ganará mentalmente al moverse hacia un estado más funcional. Este desplazamiento cognitivo es lo que permite que el cliente vea la decisión como un paso de crecimiento personal o profesional, no como una transacción. Y cuando una decisión se percibe como crecimiento, no necesita persuasión intensa, solo necesita orden interno. Una parte fundamental de ese orden interno es reducir la fricción entre lo que el cliente siente y lo que entiende. Por eso, en ventas avanzadas, la claridad tiene más impacto que la motivación. Cuando explicas un proceso en términos concretos, sin exageraciones ni promesas irreales, el cliente puede asignar parámetros concretos a su decisión. La claridad estabiliza la mente porque reduce interpretaciones, y la reducción de interpretaciones reduce ansiedad. En ese estado, el cliente ya no necesita que lo convenzas, necesita continuidad. La continuidad se logra mostrando que la decisión tiene una estructura detrás, no un impulso. Esa estructura se percibe con especial fuerza cuando presentas los pasos posteriores de manera sobria. Muchos vendedores intentan que el cierre sea el punto más emotivo de la conversación. Los profesionales hacen lo contrario, convierten el cierre en el punto más estable. No buscan emoción, buscan orden. Cuando dices: "La implementación se realiza de esta manera, con seguimiento y con parámetros claros", el cliente deja de imaginar y empieza a visualizar. Y la visualización, cuando está apoyada en precisión, invita a avanzar sin tensión. El cierre deja de sentirse como un salto y empieza a sentirse como una transición lógica. A lo largo de esta dinámica, es normal que surjan momentos en los que el cliente necesite confirmar su decisión, no contigo, sino consigo mismo. Aquí es donde los principios de consistencia interna se vuelven esenciales. No necesitas pedirle que justifique su elección. Basta con permitir que exprese lo que valora de la conversación. Cuando el cliente menciona algo que considera útil, refuerza ese punto con más claridad. Ese refuerzo no busca manipularlo, busca ayudarlo a articular su motivo.
Cuando el motivo está articulado, la decisión gana estabilidad. Sin motivo, el cliente puede entusiasmarse y volver atrás. Con motivo, puede avanzar con coherencia. En este nivel de ventas, la manipulación no tiene lugar. La manipulación genera decisiones frágiles. La claridad genera decisiones estables. El profesional entiende que su objetivo no es mover al cliente a cualquier precio, sino conducirlo hacia una decisión que pueda sostener sin arrepentimiento. Esa es la base de la venta sin esfuerzo, que la conversación avance por consistencia mental, no por presión. Cuando operas desde esta mentalidad, no necesitas perseguir clientes. Ellos avanzan porque sienten que tu marco es un entorno seguro para decidir. Antes de cerrar esta parte del audiolibro, quiero invitarte a algo que fortalece cualquier proceso comercial de largo plazo. Si reconoces que este contenido está afinando tu capacidad de leer al cliente, modular el ritmo, generar dirección y sostener autoridad, puedes compartirlo con otros profesionales o revisarlo nuevamente para detectar patrones que quizás pasaron por alto en la primera escucha. Además, si deseas profundizar en los principios psicológicos aplicados a la comunicación estratégica, en la descripción tienes recomendaciones de lectura que complementan este nivel de análisis con ejercicios reales de conversación comercial. En la próxima parte integraremos los 12 secretos como un modelo mental completo. Cómo iniciar, desarrollar y cerrar una conversación con precisión. Cómo sostener autoridad incluso en contextos complejos. Cómo dirigir decisiones sin empujar y cómo reducir tu desgaste emocional para operar desde estabilidad. Vamos a cerrar el audiolibro con una visión clara, elevada y perfectamente aplicable a cualquier entorno profesional. Cuando operas desde una psicología comercial madura, el proceso de ventas deja de sentirse como una secuencia de pasos y se convierte en un mapa mental. Ya no reaccionas a lo que el cliente dice, interpretas lo que su comportamiento revela. Ya no intentas cerrar a través de presión. Construyes un marco donde el cierre es la consecuencia lógica, y ya no dependes de técnicas visibles. Trabajas con principios internos que sostienen la conversación desde la primera palabra hasta el último movimiento. Esa es la esencia de vender sin esfuerzo. No se trata de hablar menos ni de hablar más. Se trata de hablar desde un nivel de control que la mente del cliente reconoce sin que tú lo declares. Cuando integras los 12 secretos, tu estilo comunicativo se vuelve más silencioso y más efectivo. La autoridad callada establece dirección sin imponerse. La lectura predictiva evita que el cliente sienta que debe explicarlo todo para ser comprendido. Las frases de control emocional mantienen la conversación estable. El ritmo adecuado evita que el cliente se acelere o se bloquee. El anclaje de valor oculto crea una percepción de claridad antes de hablar de propuestas. La pregunta que expone la motivación real elimina la superficialidad y lleva la conversación a un nivel funcional. La transferencia de seguridad regula la tensión. Los microcompromisos generan avances sin resistencia. La desactivación preventiva de objeciones evita confrontaciones innecesarias. El contraste emocional clarifica la decisión. La prueba de consistencia interna solidifica el compromiso y el cierre sin cierre convierte la decisión final en el paso natural del proceso. Cuando estas dinámicas conviven en una misma interacción, la venta deja de ser un acto y se convierte en una consecuencia. Ya no dependes de intensidad, entusiasmo o manipulación, dependes de estructura, precisión y estabilidad. El cliente no avanza porque lo empujas, avanza porque contigo piensa mejor. Esta es, en esencia, la psicología que sostiene a los vendedores de élite. El cliente no decide por el producto, decide por la claridad mental que experimenta al hablar contigo. Esta claridad también redefine la forma en la que gestionas la presión comercial. Un vendedor que domina estos principios no se desgasta intentando convencer, conserva energía porque opera desde una presencia estable, y esa presencia genera resultados más consistentes. Cuando entiendes que las decisiones humanas son, ante todo, decisiones de orden interno, dejas de sobrevalorar las explicaciones y empiezas a valorar la forma en la que sostienes el marco mental del cliente. Esa es la base de una carrera comercial longeva: menos fricción, más dirección, menos esfuerzo, más intención, menos corrección, más comprensión. A este nivel, la conversación deja de centrarse en el cierre y empieza a centrarse en la calidad del proceso.
Un cierre ocurre en segundos. Una decisión madura se construye en cada paso previo. Por eso los profesionales que venden grandes soluciones, grandes proyectos o servicios de alto valor rara vez muestran prisa. Saben que el cierre se define en la estructura, no en el momento final. El cliente percibe la diferencia entre quien necesita cerrar y quien sabe cerrar. Y esa percepción determina su comportamiento. Un cliente siente presión, una mente profesional siente dirección. Son experiencias completamente distintas. Cuando entiendes esto, empiezas a ver que dominar los 12 secretos no se trata de memorizar comportamientos, sino de convertirte en alguien que opera desde una psicología superior. El vendedor que domina estos principios no aplica técnicas, desarrolla presencia, y su presencia, cuando se sostiene con estabilidad, se convierte en el elemento más persuasivo de toda la conversación. La presencia establece ritmo, estructura y claridad. Las técnicas solo lo acompañan. Antes de cerrar este audiolibro, quiero invitarte a fortalecer tu proceso de formación de manera consciente. Si este contenido está elevando tu estándar mental y tu criterio profesional, puedes continuar explorando el material disponible en este canal, donde encontrarás análisis y principios que complementan este nivel de comunicación estratégica. Aquí trabajamos con psicología aplicada, con dirección clara y con un enfoque serio hacia la conversación comercial. Para cerrar, quiero dejarte una idea que sintetiza todo lo que has escuchado. Vender sin esfuerzo no significa que la venta sea fácil, significa que la conversación es coherente. Coherente en ritmo, en intención, en lenguaje y en dirección. Cuando construyes esa coherencia, cada palabra tiene peso, cada pausa sostiene el marco y cada gesto mantiene la autoridad. El cliente no sigue porque lo persuades, sigue porque el entorno que creaste le permite decidir con madurez. Esa es la diferencia entre un vendedor que lucha por cerrar y un profesional que guía decisiones. Este fue Audiolibros, un espacio diseñado para que desarrolles un nivel de pensamiento capaz de sostener ventas sólidas, decisiones estables y un estilo profesional que no necesita ruido para influir. Si quieres seguir creciendo, ahora mismo tienes otro audiolibro recomendado disponible para profundizar en tu psicología comercial y en tu capacidad de comunicación. Te espero allí. Nos escuchamos en el próximo capítulo.